Pues muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a la organización por invitarme a formar parte de este evento. Mi nombre es Carolina Molto, soy especialista en evaluación de tecnologías sanitarias en Aquas, la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña. Y mi contribución hoy va a ser hablaros de la evaluación de tecnologías sanitarias que incorporan inteligencia artificial y cómo pasar de la validación técnica a la demostración del valor clínico y sistémico. Y si os parece, paso a compartir mi pantalla. Bien, si la estáis viendo correctamente, pues empiezo la presentación. Los objetivos de la sesión de hoy serán ilustrar por qué un buen rendimiento técnico no garantiza aporte de valor al sistema, analizar cómo evaluar tecnologías sanitarias que incorporan inteligencia artificial desde una perspectiva de toma de decisiones, presentar un enfoque estructurado de evaluación a lo largo del ciclo de vida de la tecnología y compartir experiencias que tenemos desde Aquas. A modo de introducción, bueno, como todos sabéis, estamos en un momento de crecimiento exponencial de soluciones de salud digital que incorporan inteligencia artificial. Mirando únicamente aquellas tecnologías que califican como producto sanitario, en la base de datos de la FDA encontramos que hasta este momento se han autorizado más de 1.400 productos sanitarios basados en inteligencia artificial o machine learning. Pero es importante remarcar que la aprobación regulatoria no demuestra que el producto aporte valor al sistema. Me gusta este artículo, que es muy ilustrativo de lo que quiero remarcar. Aquí los autores revisaron todos los productos sanitarios con inteligencia artificial aprobados por la FDA entre 1995 y 2022 y encontraron que casi la mitad de ellos no habían sido clínicamente validados. De la misma manera, este otro artículo habla de que aunque la IA se está adoptando rápidamente en salud, su validación en condiciones reales sigue siendo limitada. Y sin una validación externa y un seguimiento continuo, existe el riesgo de utilizar algoritmos cuyo rendimiento real es incierto. En relación con todo esto, desde Aquas hemos elaborado esta infografía a la cual podéis acceder desde el QR que muestro en pantalla. Su finalidad es precisamente aclarar estos conceptos de certificación, validación y evaluación, porque no son sinónimos, sino tres pasos diferenciados y fundamentales en el proceso de incorporación de un algoritmo de IA en salud. Por tanto, podemos decir que tenemos muchas tecnologías de IA en salud prometedoras, pero que su adopción sostenida en la práctica clínica aún es limitada. Vamos a ver algunas de las barreras que nos estamos encontrando. Pues en primer lugar, encontramos muchos algoritmos con IA que se desarrollan in-house, en un centro sanitario y para uso propio. En este caso no sería necesario el marcado CE, pero puede aparecer un problema cuando el algoritmo demuestra ser útil y queremos escalarlo. En estos casos, pues frecuentemente no se ha contemplado esta posibilidad de obtener el marcado CE y no hemos ido recogiendo la evidencia necesaria para obtenerlo. Siguiendo con los aspectos regulatorios, a menudo observamos que para acelerar la obtención del marcado CE, algunos desarrolladores optan por clasificar su producto sanitario en en la clase de riesgo más baja posible, por ejemplo, pues simplificando su finalidad de uso. Sin embargo, esto puede jugar en contra cuando posteriormente se pone de manifiesto pues, la intención real la intención de uso real que se le quiere dar al producto o si se quieren añadir funcionalidades. Por lo tanto, ahí la recomendación sería pensar siempre a medio o largo plazo en cómo se quiere utilizar realmente el producto y asignarles la clasificación de riesgo correspondiente. También encontramos preocupaciones éticas como los posibles sesgos, falta de confianza en el uso de la IA, falta de formación. Igualmente, la existencia de datos fragmentados, de baja calidad o con dificultades para compartirlos. Y en cuanto a la estructura digital, pueden haber sistemas de información poco integrados y capacidades tecnológicas limitadas. Y finalmente, también una falta de financiación a largo plazo. En línea con estas barreras que comento, os muestro dos ejemplos. En este primer estudio, en España, se preguntó a casi 300 profesionales en el área de la gastroenterología sobre sus experiencias en relación con la IA.
Casi el 90% consideró la IA como una herramienta transformadora, pero solo un 60% reportó utilizarla. Y cuando se utilizó fue normalmente fuera de marcos institucionales. Y como barreras a su uso se destacaron la falta de formación, la ausencia de estrategias institucionales y preocupaciones éticas. Por otra parte, de este reciente informe de la OMS se desprende que la principal barrera para implementar la IA en salud no es tanto tecnológica como sistémica. Se mencionan aspectos relacionados con los datos, la gobernanza, capacidades, regulación y la integración en la práctica clínica. Entonces, además de todas las barreras mencionadas, colocaría de manera muy destacada la falta de demostración del valor que aporta la tecnología más allá de su rendimiento técnico. Y me gustaría transmitir el mensaje de que para alcanzar una adopción sostenible de soluciones de IA en el sistema de salud, debemos poder demostrar su valor. Por lo tanto, es importante pasar de la demostración de un buen rendimiento técnico a la demostración del valor. Precisamente este foco en el rendimiento técnico es una de las limitaciones habituales de los modelos de IA académicos. Una parte significativa de los algoritmos publicados en la literatura médica se han desarrollado con datos retrospectivos, no se han implementado aún en entornos reales, no especifican qué acción se debe tomar con la predicción y no han demostrado una mejora en resultados clínicos. Por lo tanto, un modelo que solo predice pero no cambia decisiones ni resultados aún no es realmente útil para el sistema de salud. Y repetiría un poco el mensaje que iba transmitiendo de que demostrar el valor de una tecnología que incorpora IA va más allá de demostrar que funciona bien. Nos aportará valor si, entre otros aspectos, pues nos genera una información accionable, existe una intervención asociada a la recomendación que dé y la implementación de la intervención es viable. Y ahora veremos un par de ejemplos. Imaginemos un modelo de predicción de riesgo de reingreso hospitalario. Si el modelo nos está dando una estimación alta de riesgo de reingreso, ¿qué hacemos con esta información? Pues si no hay intervención asociada, no habrá un impacto. Si hay una intervención asociada, pero esta no es efectiva, pues el modelo no va a generar beneficios. Y si tenemos una población en la que todos los pacientes son de alto riesgo, pues no vamos a obtener una capacidad discriminativa operativa. Por lo tanto, predecir mejor no es lo mismo que mejorar resultados. También imaginemos ahora un modelo de predicción de parada cardíaca. Pues la utilidad no solo depende de si predice bien, sino también de cuándo predice. Y una predicción precoz va a ampliar nuestras opciones de intervención. Si tenemos una predicción 2 minutos antes de la parada cardíaca, pues vamos a tener muy poco margen de actuación. Mientras que si la predicción tiene lugar pues 5 horas antes, tenemos una posibilidad real de intervención. Entonces, pasando al siguiente bloque, vamos a ver cómo podemos abordar la evaluación del valor de una tecnología con IA de manera estructurada. Pues nuestra perspectiva es que no existe una única evaluación, sino varias evaluaciones a lo largo de todo el ciclo de vida de la tecnología. Hay diferentes tipos de evaluaciones para ayudar a tomar decisiones en diferentes fases y en cada momento puede ser necesario un tipo diferente de evidencia. En esta diapositiva muestro un posible esquema del ciclo de vida de una tecnología sanitaria con IA, desde la perspectiva del sistema de salud. Vemos 3 fases principales que son el predespliegue, el despliegue y el postdespliegue. En verde vemos 4 pasos a lo largo de este ciclo de vida. Partimos de la identificación de una necesidad o problema, de ahí avanzamos hacia el desarrollo o compra de una solución. Después tenemos un paso de validación local antes del despliegue para demostrar el rendimiento adecuado en nuestro contexto y empezar a pilotar y generar evidencia. Y finalmente tenemos la implementación e integración en el sistema de salud. Entre estas fases veis marcados en azul diferentes momentos en los que puede ser necesaria una evaluación. Podemos hacer una evaluación inicial basada en revisión de literatura para valorar el impacto potencial de la tecnología que se quiere incorporar.
Más adelante podemos realizar pues, una evaluación, sobre todo técnica y legal, de la herramienta seleccionada. Y una vez desplegada la herramienta, deberíamos seguir con una evaluación y monitorización continua de su impacto. Un error frecuente es evaluar solo en las fases tempranas y asumir que los resultados se mantienen también en la práctica real, cuando lo cierto es que la mayor incertidumbre aparece en el despliegue. ¿Qué actores pueden participar en estas diversas evaluaciones? Pues, en primer lugar, tenemos los desarrolladores, que llevan a cabo una evaluación o validación centrada principalmente en el rendimiento técnico. Es una fase imprescindible, pero no suficiente para garantizar el impacto, ya que a menudo se realiza en condiciones ideales y no refleja la complejidad del sistema sanitario real. En segundo lugar, tenemos los hospitales y centros sanitarios, que realizan una evaluación contextual y aplicada, centrada en la utilidad real en su entorno. Esto es necesario pues, porque, como decíamos, un modelo puede tener un excelente rendimiento, pero puede no encajar en el flujo clínico del centro, puede no aportar un valor incremental con respecto a la práctica habitual o podría crear desigualdades en determinados subgrupos. Y en tercer lugar, tenemos las agencias evaluadoras, que llevamos a cabo la evaluación que formalmente se conoce como Evaluación de Tecnologías Sanitarias o HTA, que viene de Health Technology Assessment. En estas evaluaciones sintetizamos la evidencia científica sobre efectividad, seguridad, coste-efectividad y otros dominios. Y formulamos recomendaciones para tomar decisiones sobre cobertura o financiación de la tecnología. Es decir, estamos respondiendo a la pregunta sobre si vale la pena invertir recursos públicos en una tecnología. Para que conozcáis un poco mejor lo que son las agencias de evaluación, os comento brevemente que Aquas es una de las 8 agencias de evaluación autonómicas del país. Formamos parte, todas ellas, de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, conocida como REDES, y trabajamos para el Ministerio de Sanidad. Nuestros informes de evaluación mayoritariamente se centran en aportar conocimiento científico para ayudar a tomar decisiones, como decía, sobre si incluir o no nuevas tecnologías en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Pero además también recibimos encargos de autoridades autonómicas y próximamente recibiremos encargos de la Comisión Europea para llevar a cabo los que se conocen como Joint Clinical Assessments. Y de todo lo dicho en este bloque, un mensaje a transmitir es que entender quién evalúa, cuándo y con qué objetivo es esencial para interpretar correctamente los resultados y consecuencias de cada evaluación. Entonces, ahora entraremos en detalle sobre cómo abordamos desde Aquas las evaluaciones de tecnologías sanitarias con IA. Desde Aquas elaboramos la guía de evaluación de tecnologías de salud digital que incorporan IA para guiarnos en este proceso de evaluación, así como para ayudar a los desarrolladores a comprender qué tipo de evidencia deberían generar para poder demostrar el valor de su tecnología. Nuestro punto de partida fue el marco de evaluación de tecnologías de salud digital de la REDES, que también habíamos liderado desde Aquas por encargo del Ministerio de Sanidad. Lo que hicimos entonces fue profundizar en aquellos aspectos más relevantes para la evaluación de la IA con ayuda de expertos en aspectos técnicos de la Fundación TIC Salud y Social de Cataluña, y ellos nos ayudaron a alinear los aspectos a evaluar con otros marcos internacionales, como por ejemplo el Future AI, que se centra principalmente en cómo construir una IA fiable y ética. Nuestra guía presenta un abordaje multidimensional de la evaluación, es decir, vamos más allá de lo que es únicamente la evaluación de la seguridad y efectividad clínica y abordamos otros dominios como el económico, humano, organizativo y medioambiental, entre otros. En esta diapositiva veis en la parte superior los 13 dominios que mostraba en la diapositiva anterior y lo que quiero mencionar es que, bueno, aunque los diferentes
dominios se pueden evaluar de manera paralela, así que conceptualmente diferenciamos como 4 fases que van avanzando a medida que también avanza el desarrollo de la tecnología. En la primera fase es cuando nos centramos sobre todo en entender el problema de salud y la población diana. Evaluamos pues, el uso previsto, estado regulatorio, cómo se gestiona la información, datos de entrenamiento, métricas de validación, aspectos éticos del modelo. No voy a mencionarlos todos, pero un poco los más relevantes. En la segunda fase es donde nos centramos en la evidencia clínica y para aquellas tecnologías que aún están en una fase muy temprana de desarrollo, pues miramos si hay un plan de generación de evidencia. En la tercera fase ya nos centramos en evaluar estudios económicos, de aceptabilidad, miramos el grado de supervisión humana posible, impacto organizativo, impacto medioambiental. Y ya en la última fase miramos los mecanismos establecidos para la monitorización postimplantación de la tecnología. Los dominios a evaluar están guiados sobre todo por la intención de uso de la tecnología y los beneficios que se esperan, así como por el objetivo de la decisión que se deba realizar. Digamos que no todos los dominios pesan igual y antes de evaluar deberemos priorizar qué importa en cada caso. A continuación, ampliaré para varios de estos dominios pues, cuáles serían las preguntas clave a hacerse y cuáles son los tipos de estudio más habituales que nos servirán para demostrar el impacto. En relación con el dominio clínico, tenemos como preguntas clave a hacernos pues, si se han identificado y mitigado riesgos clínicos y técnicos, si el uso de la tecnología ha cambiado decisiones clínicas, si ha mejorado resultados en salud o ha modificado tiempos de diagnóstico o tratamiento. Los estudios más habituales pues, serán estudios en modo silencioso antes del despliegue, ensayos clínicos aleatorizados, estudios prospectivos, estudios pre-post, idealmente con grupo control, porque siempre queremos pues, comparar con la práctica habitual que será nuestro baseline. Aquí, pues mencionar también que cada herramienta de IA requiere una evaluación proporcional a su impacto y riesgo. Con esto lo que quiero decir es que cuanto mayor sea el impacto directo en la decisión clínica, la irreversibilidad de la decisión que se tome, el potencial de daño, entonces más exigente deberá ser el nivel de evidencia requerido. Os comparto este estudio observacional prospectivo del Reino Unido porque lo encuentro un ejemplo de un estudio que no es un ECA, es decir, no sería un estudio de los que se consideran de mayor calidad en cuanto a diseño, pero me parece un buen ejemplo de estudio que metodológicamente está bien enfocado, tiene un tamaño muestral muy grande y aún con sus limitaciones ha permitido evaluar a nivel de sistema de salud el efecto de varios softwares con IA para interpretación de neuroimágenes. Pasando al dominio económico, nos haríamos preguntas del tipo, pues, ¿cuáles son los costes de implementación e integración? ¿Cuál es el coste-efectividad de la tecnología? ¿Cuál sería el impacto presupuestario? Y también si está generando un ahorro real o está solo desplazando costes. Y aquí evaluaremos análisis de coste-efectividad o coste-utilidad, modelos económicos, análisis del impacto presupuestario. En cuanto a los aspectos humanos y socioculturales, nos preguntaremos si los profesionales y pacientes aceptan y confían en la tecnología y qué efecto puede estar teniendo en la relación médico-paciente. Y encontraremos aquí estudios mixtos y entrevistas, sobre todo. En relación con los aspectos éticos y legales, nos preguntaremos si está cumpliendo la normativa aplicable, si se garantiza privacidad y ciberseguridad, si hay transparencia y supervisión humana, si se está informando adecuadamente al usuario y si existe el riesgo de que el uso de la tecnología genere desigualdades bien en el acceso o en los resultados. Y aquí tendremos análisis por subgrupos, análisis de sesgos y estudios cualitativos. También tenemos el dominio medioambiental, que es un tema emergente, pero cada vez más relevante con el crecimiento de las tecnologías digitales y modelos de IA.
Aquí nos preguntaremos cuál es la huella ambiental de la tecnología, qué recursos requiere su operación y mantenimiento, y si existen estrategias para minimizar su impacto y también si puede generar beneficios ambientales indirectos. Aquí tendremos estimaciones de consumo energético, análisis de ciclo de vida y análisis también comparativos con la práctica actual. También remarcaré un poco el dominio organizativo con preguntas del tipo, pues, analizar si hay cambios en los flujos de trabajo o en responsabilidades y roles, qué formación se necesita o si el uso de la herramienta está generando sobrecarga de trabajo. Y los estudios más habituales serán estudios mixtos, entrevistas, análisis de flujos de trabajo. Y en realidad, pues muchas tecnologías con IA en realidad están fallando más en este dominio que no tanto en lo técnico. Por eso, bueno, os muestro este ejemplo que pone de manifiesto pues, la importancia de evaluar este dominio. Se trata de un ensayo aleatorizado en 205 centros de atención primaria del Reino Unido. La intervención estudiada fue un estetoscopio con IA capaz de detectar insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y valvulopatías en 15 segundos y tenía aprobación regulatoria y una evidencia clínica sólida. En los resultados vieron que podían detectarse más del doble de casos de insuficiencia cardíaca, más de 3 veces la fibrilación auricular y casi el doble de valvulopatías. Sin embargo, los resultados a nivel poblacional no mejoraron y el 40% de los centros dejaron de utilizar el dispositivo en 12 meses. Lo que encuentro más interesante del estudio es que pone de manifiesto cuáles fueron las principales causas de la falta de uso y beneficio. Destacaron la falta de integración con la historia clínica electrónica y el hecho de que el uso del estetoscopio introdujo pasos adicionales en el flujo de trabajo en consultas que ya de por sí estaban muy sobrecargadas. Ahora este es el último bloque de la presentación de hoy y os quiero presentar algunas experiencias prácticas desde Aquas. En el ámbito nacional estamos aplicando la guía de evaluación en la elaboración de informes de evaluación de tecnologías sanitarias de las redes. Por ejemplo, hemos evaluado una tecnología para el cribado de la retinopatía diabética, otra tecnología para predecir y monitorizar el impacto de los tratamientos en trasplante de riñón y también herramientas para interpretar imágenes cerebrales de perfusión de pacientes con ictus. De estos 3 informes, destaco algunos aspectos que nos hemos ido encontrando en varios de los estudios evaluados y que me gustaría compartir, porque estoy segura de que a medida que vayamos evaluando más tecnologías, iremos aprendiendo más, mejorando y podremos compartir nuevos aprendizajes. Una primera observación o lección aprendida es que en muchos de los estudios que evaluamos se reportan métricas de rendimiento muy altas, pero luego cuando miras en cómo se ha llevado a cabo el estudio, ves que se excluyeron imágenes que no habían podido ser analizadas por la IA. Entonces, lo que esto está generando es que estemos sobreestimando la utilidad real del sistema de IA en el caso que haya muchas imágenes que no puedan ser analizadas. También vemos estudios donde evalúan o estudian una solución que analiza imágenes tomadas por un equipo, digamos, X, pero luego cuando miras la información sobre la tecnología ves que ésta ha obtenido aprobación regulatoria para ser utilizada en imágenes tomadas por otro tipo de equipo. Entonces, el uso que se le está dando a la solución no se ciñe a la finalidad de uso aprobada, lo cual pues, no sería lo deseable. Esta tercera situación la encontramos mucho. Son estudios que están están calculando las métricas a través de, comparar la IA con el humano. Pero en realidad el uso que se le va a dar a esa herramienta de IA es combinarla con el humano. Por lo tanto, siempre echamos en falta una comparación que también es muy interesante y muy útil, que sería comparar el humano con la IA
y el humano sin la IA, para ver en qué medida la IA está contribuyendo a mejorar esas métricas o esos resultados. En paralelo a los informes de evaluación, también estamos aplicando la guía en el ámbito regional dentro del programa Salud IA. Este programa se centra en impulsar la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en el sistema de salud de Cataluña para cubrir necesidades críticas del sistema. Esta incorporación de soluciones se vehicula a través de procesos de compra pública innovadora a los que llamamos retos. Y hasta ahora tenemos 3 retos en marcha para incorporar una herramienta de cribado de retinopatía diabética, una herramienta para la interpretación de radiografías de tórax y una herramienta para el diagnóstico del ictus. Este es un esquema sobre cómo se conciben estos retos. Está en catalán, tampoco hablaré mucho en detalle, pero quería destacar únicamente 4 fases principales que van desde la detección de la necesidad del sistema, pasando por el proceso de compra, la adjudicación del contrato y el seguimiento. Y en esta última fase, cuando ya tenemos la tecnología implantada en el sistema, es donde necesitamos llevar a cabo una monitorización y evaluación continuada de su impacto. En estos retos estamos trabajando un equipo grande de profesionales, tanto de Aquas como de otras instituciones, con expertos en diferentes disciplinas. Y en todo el proceso estamos asegurando que abordamos correctamente los aspectos técnicos para obtener una IA ética y fiable, la explicabilidad y la supervisión humana, la validación del rendimiento con datos locales, la integración adecuada en términos de interoperabilidad y privacidad de los datos, la formación a los profesionales y, por último, también la evaluación del impacto. Bien, pues para concluir, podría sacar muchas conclusiones, pero me centro únicamente en 5, que sería: el verdadero reto de la IA en salud no es desarrollar algoritmos, sino más bien demostrar que realmente mejoran el sistema sanitario. La evaluación del impacto debe ser multidimensional. La evidencia necesaria no es siempre la misma y evoluciona con la tecnología. La implementación suele ser el principal punto crítico y el despliegue no es el final, sino que se requiere de una monitorización y evaluación continua. Y con eso agradecer vuestra atención y quedo disponible para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias.